¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad les voy a mostrar a cómo ustedes a través del API de LETAPS pueden realizar la definición del sismo estático que nosotros como usuarios comunes podríamos realizar aquí en esta parte de los patrones de carga. Por ejemplo, yo como usuario podría de repente querer definirme un sismo así de esta manera en el cual pues tenga esta configuración y aquí yo le coloque cierta información así como también la excentricidad accidental y el rango de dónde a dónde me va a calcular la fuerza sísmica estática, ¿no? Entonces eso vamos a ver el día de hoy cómo es que se puede hacer, pero todo eh, a partir de código. Para entender esto, primeramente pues vamos a tener que ir por aquí a través de la base de datos, ya que usando el API del ETAPS no existe ninguna manera posible de poder utilizar alguna de las funciones que tenemos y de tal manera pues que podamos realizar una definición de un sismo estático de acuerdo con las configuraciones que acabamos nosotros de realizar. De tal manera que me resulte que tenga pues una definición de coeficiente de usuario, por ejemplo. Entonces, debido a que no existe esa posibilidad de manera directa mediante las funciones, debemos nosotros acceder a ello mediante la base de datos. Y esa base de datos, pues nosotros vamos a tener que ingresar, por ejemplo, aquí a esta tabla. Y aquí nosotros podemos visualizar el formato que tiene esta tabla. Entonces, nuestro trabajo, a continuación, usando el API de LETAPS, va a ser, primeramente, pues identificar esta tabla, identificar también sus componentes, porque debemos entender que esta tabla, pues, está compuesto de tres partes. Uno, que son las cabeceras de la tabla, o sea, cada uno de estos nombres que tengo aquí o cada uno de estos textos que están aquí, que pertenecen a cada columna. Otro es el contenido de la tabla, que son todos estos que está con no, yes, 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 no, todos estos. Y otro que es el número de registros de la tabla o el número de filas para nosotros, que aquí por ejemplo está con uno. Si yo hubiese tenido de repente otra definición o tantas según necesite, esto se va a ir llenando de esa manera. Entonces, ese número de filas también es un dato muy importante para nosotros que debemos conocer si queremos implementar la definición del sismo estático, ya sea para cualquier normativa, mediante coeficiente de usuario, utilizando el API del ETAPS. Entonces, una vez que hemos mencionado esto, vamos a indicar lo siguiente. Nosotros debemos tener en cuenta de que cuando queremos editar alguna tabla, porque esto inclusive aquí yo podría eh, agregar, agregar una nueva fila, agregar esta nueva fila y colocarle toda la información que necesito. De esta manera yo también lo que estaría haciendo es agregar otro patrón de cargas, así como nosotros lo hemos hecho de esta forma. Sin embargo, entonces, como nuestro propósito es definir eh, un sismo estático por coeficiente de usuario a través del API de tabs, debemos tener en cuenta que vamos a tener que manipular las tablas mediante el database o la base de datos. Entonces, para este propósito, pues vamos a ir aquí a esta tabla y esta, pues vamos a empezar a editarla. Entonces, yo debo considerar, disculpen, que para llegar a esta tabla, o sea, para acceder a la tabla, en otras palabras, pues todo este proceso, o sea, de ir aquí, luego ir aquí a esta parte, luego de seleccionar la tabla y luego de darle OK, o sea, hasta llegar a esta parte y empezar a cambiar valores aquí, eso corresponde pues a edición de la tabla, en donde primeramente pues para poder editar la tabla, primeramente debemos obtenerla, debemos llegar a ella. Entonces, para ese propósito, yo aquí la documentación del API del ETAPS voy a buscar eh, aquellas funciones que me permitan acceder a la base de datos y esta se encuentra por acá, en esta parte.
en donde de toda esta lista que podemos apreciar, vamos a ir aquí a esta función que me permite obtener la tabla que yo quiero editar. Entonces, cada vez que nosotros querramos hacer alguna modificación de nuestro proyecto a través del database o base de datos, ya que no se podría con alguna de estas funciones que tenemos por acá, tendríamos que venir aquí y antes de querer editar esa tabla, pues primeramente debemos indicarle a ETABS qué es lo que queremos hacer con esa tabla. Y lo que yo quiero hacer pues es editarla porque a mí me gustaría agregar mis propios casos de carga sísmico-estático, según mi normativa, por ejemplo. Entonces, para este propósito, venimos aquí y revisamos la estructura que compone a esta función. Y es toda esta que estoy enmarcando. En donde aquí yo tengo como primer parámetro para ingresar a esta función el table key, que me dice que es una variable de tipo texto, de tipo cadena de texto, que no es otra cosa más que el nombre de la tabla. Y nosotros al nombre de la tabla pues vamos a tener que identificarlo aquí con esto que se ve acá. ¿Ya? Todo esto que ustedes visualizan aquí es el nombre de la tabla. Luego, también por aquí tenemos su group name, su group name, que por lo general pues esto va, digamos, como vacío porque en la mayoría de los casos pues no tenemos ninguna agrupación de tablas. Así que por lo tanto esto por lo general pues lo dejamos en vacío. El siguiente es el table version, que esto pues me pertenece bueno, es una variable de tipo entero, que me va a botar pues un valor entero, un valor de 1 generalmente. El fields key included me representa al número total, cabeceras de la tabla que nosotros estamos queriendo editar, que sería por ejemplo esta. Y esas cabeceras son estas de aquí. Por ejemplo, para esta columna tengo este nombre que dice name, is autoload, xdir, xdir plus x, sss, y bueno, todas las que se aprecian acá. ¿Ya? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a eh, encontrar almacenado en esta lista. Ay, disculpen, tuve una interrupción, tuve que pausar la grabación. Bueno, entonces, como mencionaba, esto me corresponde pues a las cabeceras de la tabla. El número de récords, como lo había mencionado también, me representa al, a ver dónde está, al número de filas que tiene mi tabla. En otras palabras, pues, hablando en términos de uso de software, pues al número de definiciones de casos de carga sísmica estática que podamos nosotros tener. ¿Ya? Por ejemplo, acá como tengo solamente una definición, pues es lógico que me muestre solamente una fila. Y finalmente, el table data, que se ve aquí, me representa al contenido de la tabla. En otras palabras, todo esto que ustedes ven aquí, el sismo X es todo esto que ustedes pueden apreciar acá. ¿Ya? Inclusive estos campos que se encuentran en blanco, también me los representa como componentes vacíos. ¿Ya? Como componentes vacíos. Entonces, em, dicho esto, voy a empezar a implementar esta función. Para agilizar el vídeo o la grabación, yo aquí tengo preparado cierto fragmento de código para poder realizar esta explicación. Bueno, como primer paso, pues primeramente deberíamos conectarnos con el API, perdón, con el ETABS a través de su API, de su API, y eso pues lo vamos a conseguir con este fragmento de código, con estas 5 líneas de código, en donde esta línea de código lo que va a hacer es conectarse o me va a buscar una instancia abierta, en otras palabras, diciéndole en palabras más comunes, eh,
un archivo abierto que yo tenga aquí de tabs. Ya sea que esté guardado o no, igual lo va a reconocer. Entonces, una vez que lo reconoce, genera el objeto modelo y lo enlaza a esa instancia para empezar a trabajar. Y luego esta línea de código lo que hace es mostrarme una ventanita emergente que me va a decir que la conexión a ETABS ha sido satisfactoria. Vamos a cambiarlo. Así. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso que debemos realizar. Así que lo que voy a hacer es darle clic aquí y vamos a esperar a que me salga una ventana emergente como esta, por ejemplo, que me va a decir lo que yo he escrito acá. ¿Ya? Conexión a ETABS satisfactoria. Con eso nosotros garantizamos que la conexión al software ha sido realizada exitosamente y ahora sí podemos empezar la implementación de nuestro código. ¿Ya? Entonces aquí tengo, por ejemplo, yo me encuentro en Perú y tenemos pues una norma E030 de diseño sismo resistente, así que voy a adaptar esa configuración del sismo estático de acuerdo con la normativa de mi país. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso y tengo aquí todo lo necesario para ello. Entonces, como lo había mencionado, pues debemos primeramente pues obtener la tabla que queremos nosotros editar. Y de acuerdo con ello, pues aquí tenemos toda la estructura que debemos considerar. Primeramente, pues llamamos al objeto, al modelo abierto que tenemos de LETABS. Luego indicamos que quiero trabajar con la database, con las tablas. Y luego indicamos que quiero obtener la tabla que quiero editar. Y seguidamente, aquí debemos colocar el nombre completo de la tabla. Todo este nombre completo es lo que tengo acá. ¿Ya? Todo esto. Entonces, eso mismo exactamente igual tiene que ir, porque si no, no va a funcionar. Eso yo ya lo tengo establecido. Load Pattern Definitions, espacio, guión, espacio, Autosysmic, espacio, guión, espacio, User Coeficiente. Luego de eso también debemos indicar el Group Name, que esto, como lo he mencionado también al inicio de esta explicación, esto es un nombre vacío por lo general. Luego de ello también tengo el Table Version, que este es un integer, una variable tipo entero. Le podemos colocar cualquier valor que inicie y luego cuando Python interprete esto, pues va a colocarle el número que le corresponde. Los fields key included, como les había mencionado, pues vamos a repetir, me representan a cada una de estas cabeceras de la tabla. Luego, también tenemos acá el número de records, number records, o número de registros para nosotros, que vamos a traducirlo como el número de filas. Número de filas o el número de casos de carga sísmica estática que nosotros queremos agregar. Y el table data, que me representaría a toda la información contenida en la tabla, o sea, todo esto que estoy señalando. ¿Ya? Inclusive estos valores deben ir también como tal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que considerar. Y en este caso, ya que estamos trabajando con Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, debemos tener en cuenta que para que esto trabaje de manera correcta, o sea, cuando Python llegue a esta línea de código a interpretarla, no me tenga ningún problema, debo agregar a la izquierda toda esta estructura que ustedes ven aquí, entre corchetes como se aprecia. Entonces yo lo que he hecho aquí para poder implementar esto de manera adecuada es seleccionar desde aquí hasta aquí, he copiado, a excepción del group name, y he pegado acá. He pegado de esta manera y esto lo he acompañado al final con un red. ¿Ya? Entonces, de esta manera, ustedes van a garantizar de que su código para lectura de tabla y edición y todo lo que ustedes quieran hacer con la tabla va a funcionar de manera correcta.
Luego de esto yo necesito identificar cuáles son los fields key included o las cabeceras de la tabla. ¿Y por qué digo esto? Porque no es lo mismo, no es lo mismo los textos que ustedes ven aquí para cada una de estas cabeceras, para cada una de estas columnas, no es lo mismo los textos que ustedes tienen acá que los que el programa trabaja de manera interna. ¿Ya? Una cosa es lo que se visualiza para el usuario y otra cosa es lo que internamente el programa trabaja. Yo aquí ya lo tengo debidamente detectado, pero en el caso de ustedes que de repente quieran hacer esta implementación para alguna otra cosa, la manera de poder encontrar ello es yendo por aquí. Primeramente, entonces, voy a pedir a ETABS a través de código que me muestre la tabla que yo quiero, que en este caso pues sería la misma que estamos pretendiendo modificar. Entonces la misma tabla, load pattern definition, autosysmic, user coefficient, con toda la sintaxis que se visualiza aquí. Vamos a visualizarla. Entonces aquí tengo, bueno, primeramente pues vamos a ir acá, get table for display array. Vamos por aquí y eso se encuentra aquí. Aquí está. Aquí está. Entonces, como ustedes pueden visualizar aquí, tenemos toda esta estructura que tiene la función y es similar a la anterior. En table key va aquí el nombre de la tabla. Los fields key, esto de aquí pues están asociados con las cabeceras de la tabla. Eso por el momento no nos interesa. El group name que también ya lo indicamos. El table version que también ya lo indicamos. El fields key included que representa pues las cabeceras que tiene esa tabla. Los number records que es el número de filas. Y el table data, que es la información que tiene la tabla. Entonces, yo necesito, para poder implementar esto de manera satisfactoria, yo necesito conocer cuáles son los nombres de las cabeceras que tiene esa tabla. Entonces, yo necesito ingresar con esto. Entonces, aquí, esto como yo ya lo tengo aquí escrito, lo vemos acá. Aquí está, como ustedes ven. Siempre vamos a tener un lado derecho y un lado izquierdo, ¿ya? Separado por el igual. En donde yo voy a copiar el fields key, table version, fields key included, number records y table data. Todo lo que ustedes ven acá, todo esto lo copiamos y lo pegamos aquí. Lo pegamos, pero borramos el group name, ¿ya? Porque por algún motivo no me ejecuta la línea de código cuando está ese group name ahí. ¿Ya? Entonces lo dejamos así, de esta manera, y al final lo terminamos con este red. ¿Ya? Lo implementamos así. Entonces, de esa manera, al igual que la anterior, la explicación anterior, vamos a ver que esta línea de código pues se va a interpretar, Python la va a poder interpretar y me va a poder brindar información. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo esto, lo que estoy haciendo es solamente visualizar la tabla, o sea, no la voy a modificar nada, solamente quiero obtener información de la tabla. Y entonces voy a ir aquí al fields key include para pedir mediante un for que me muestre todo lo que contiene esta, esta lista, porque esta es una lista vacía que me permite obtener las cabeceras de la tabla. ¿Ya? En un inicio está vacío, pero cuando se ejecuta esto, pues ya se llena. Entonces vamos a ejecutarlo para que lo puedan visualizar. Primeramente, pues voy a cerrar esto y vamos a ejecutarlo. Y ahora ustedes pueden visualizar que tengo todos estos nombres. ¿Ya? Entonces, todos estos nombres me representan a las cabeceras de la tabla, que son diferentes, si ustedes se fijan. Vamos nuevamente aquí al tabs. Difieren de lo que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, el primero dice name, ahí al menos sí hay coincidencia, pero el segundo dice is auto, solamente eso, y el otro dice is autoload, ¿no? Son diferentes. El siguiente dice xdir,
y el otro también dice X espacio dir y termina con un signo de interrogación, pero este no es así. El otro dice X dir plus E, el otro dice X espacio dir espacio plus espacio SC y termina con un signo de interrogación. Entonces, por ese motivo, como les comentaba, es importante que nosotros conozcamos estos field key include para poder implementarlo en nuestro código. Bueno, por acá también tenemos los demás. Al final termina en C y en K, que estos al menos sí son iguales. ¿Ya? Estos al menos sí son iguales. Pero los demás, como ven ustedes, pues no necesariamente son iguales, sino que tiene su propia nomenclatura. ¿Ya? Entonces, a sabiendas de ello, una vez que tenemos ello, ya podemos venir por aquí e implementar. ¿Ya? Pero aquí me estoy dando cuenta de una situación. Me estoy dando cuenta que de toda esta lista que ustedes ven acá, no estoy visualizando, no estoy visualizando estos campos vacíos. Estos campos vacíos. ¿Ya? No sé por qué lo estará haciendo ahorita así, pero ya de manera previa esto yo lo he hecho y sé que luego de esto, después de esto, aquí ya deberían haber tres campos más, ya tres campos más y luego deberían venir el C y el K. Pero no sé por qué lo estará haciendo, eso sí desconozco, pero sé que no está completo ahí. Pero acá yo ya lo tengo completo, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que hacer es este field keys include, volver a redefinirlo, colocándole los nombres todo en texto. Igualito como está acá, igualito como está aquí, tengo que colocarle también así de esta manera. ¿Ya? Entonces, xdir, bueno, y todo lo demás. Y como les comentaba, luego del bot story, debemos escribir también el over story, el over diaph y el over scc. ¿Ya? Estos tres de aquí, estos tres de aquí, me representan a estos tres campos vacíos. ¿Ya? Debe ir todo esto completo, porque si ustedes obvian esto de aquí, cuando ejecuten el código, pues les va a salir un error de lectura y de implementación. Ya entonces luego de esto viene ya lo que es el C y el K. Entonces de esta manera nosotros definimos las cabeceras de la tabla. Una vez definida la cabecera de la tabla, pues procede con definir la información de la tabla, o sea, lo que contendría la tabla, o sea, todo esto de aquí. Y yo en este ejemplo estoy queriendo ingresar dos casos de sismo estático. Por ejemplo, un caso de sismo estático en X y otro caso de sismo estático en Y. En donde yo, para poder tener la seguridad de lo que voy a ingresar acá, pues primeramente yo he tenido la estrategia de crear por eso este caso de carga, así al azar, y visualizar en qué orden va esta información. Por ejemplo, el primer dato que tengo es el nombre, el segundo dato es una carga sísmica automática, se indica que no, y estos tres que están aquí, conjuntamente con estos tres, me representan a la carga sísmica sin excentricidad, carga sísmica con excentricidad positiva, carga sísmica con excentricidad negativa, todos en X como se ve. Luego los demás dicen en Y, carga en Y sin excentricidad, carga en Y con excentricidad positiva y carga en Y con excentricidad negativa. Luego aquí también podemos apreciar el, la excentricidad accidental, que para nosotros en el caso del Perú es de 5%, y aquí también podemos apreciar el rango de aplicación de la carga, ¿no? Desde la base hasta el piso 4. Y estos campos que los dejamos así vacíos por el momento, que no vamos a dar explicación al respecto. Y luego el C, que para nosotros en el caso del Perú sería el sub sobre R, y el factor K, que también se calcula para el caso del Perú, dependiendo del periodo fundamental. Entonces, todo ese orden, en ese orden en el que se visualiza, yo debo tratar de replicar aquí. Pero para estar seguro, vamos a indicar que son estos tres primeros yes y que son estos tres primeros no. Vamos a revisarlo por aquí y estos se refieren a haber activado estos tres checks, por ejemplo.
Esos 3 yes que están ahí corresponden a esto. Yes, 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 no, 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 que es lo que hemos visto, ¿no? Aquí vemos el 0.05, el rango de aplicación y el sub sobre R y el factor K, ¿no? Todo eso nosotros lo tenemos ordenado aquí en esta tabla, ¿ya? Entonces así hay que entenderlo. Entonces en ese mismo orden, a sabiendas de que hace referencia a cada uno de estos, vamos a ir considerando acá. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo el sismo en X, le he colocado este nombre, sismo-X-E030, is autoload no, y como este sismo en X, yo quiero que sea sismo en X, entonces tengo activados los 3 checks, sin excentricidad accidental, con excentricidad positiva y con excentricidad negativa en X. Y luego todos estos son para aplicación de sismo en Y, todos los 3 están en excentricidad accidental del 5%, aplicación de dónde a dónde, desde la base hasta el piso 4, y estos campos que están vacíos, estos campos vacíos van los 3 en none, ya así. Y luego acá colocamos el sub sobre R y el factor K. Debemos tener en cuenta que este table data es un array, es un vector unidimensional, o sea que quiere decir que todo lo escribimos en una sola línea, pero yo aquí de manera conveniente pues lo he considerado de esta forma, donde aquí he colocado una coma y después acá lo he colocado abajo, pero esto de aquí es uno solo, ¿ya? Es una sola dimensión. ¿Ya? Entonces, para el sismo en Y tengo algo parecido, sismo en Y, autosísmico no, por acá en X, pues obviamente ahora le coloco en no, pero en Y ahora le coloco sí. Y los demás valores pues son algo repetitivos. Y acá también le he colocado su sub sobre R para la dirección Y y su factor K también para la dirección Y. Entonces, una vez que tenemos eso, pues ya estamos listos para empezar a editar la tabla, ¿ya? Y para esto entonces debemos establecer, ya tengo las cabeceras de la tabla, ya tengo la información que necesito para mi tabla. Ahora necesito también, como les había comentado al inicio, el número de filas, ¿no? El número de filas. Como yo tengo aquí 2 definiciones, esto me debería dar 2 filas. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Pues dividiendo el número de elementos total que tiene este table data entre el número de cabeceras. Y esa división está aquí. Inclusive lo hemos indicado aquí que esto debe ser un entero para evitar alguna confusión al momento de que se ejecuta esto. Y luego de eso, pues hemos procedido con editar la tabla. Set table for editing array. Con esto nosotros estamos empezando a modificar datos. O sea, yendo aquí a nivel de usuario, es como si yo acá le cambiase, por ejemplo, aquí tipearía no, por aquí podría tipear sí, y empezar a modificar por acá, ¿ya? Todas esas modificaciones, nosotros también debemos emularlas a través de código, y eso lo hacemos con esta línea. Y de manera similar también aquí a la izquierda, debe ir esta estructura para que esto funcione. Obviamente el nombre de la tabla también es el mismo, y aquí tenemos el resto de parámetros, ¿ya? Este table data lo va a jalar de acá, de esta definición que ya tenemos. Y una vez que terminamos de editar, una vez que ya nuestra tabla pues está como nosotros queremos, ¿qué más hacemos? Le damos clic a este botón, ¿no? Para confirmar todos esos datos. Y esa confirmación yo la hago con esta línea de código que me permite aplicar la edición de la tabla, en donde este true lo que hace es que esta aplicación de la tabla efectivamente se va a realizar. Si yo le coloco false, lo que va a suceder es que todo este cambio no se va a ejecutar, ¿ya? Entonces aquí esto también tiene sus parámetros que también debemos declararlos, como se ve acá, por ejemplo. Y de todos estos, a mí el que me interesa es este último, el import log,
Porque en este import log, yo lo que voy a obtener es, como se dice acá, información del resultado de la importación o edición de la tabla. O sea, este import log es un texto, es una cadena de textos que me va a brindar información sobre si es que ha habido algún error, si es que pudo ser posible la edición, o de no haber sido posible, pues también te avisa ahí. ¿Ya? Entonces esto para nosotros es importante. Y esto yo lo estoy haciendo que me muestre aquí en una ventana emergente. ¿Ya? Entonces así de esta manera vamos a saber si es que estamos trabajando de manera adecuada. Ahora miren, todo esto lo que hace es implementarme el sismo estático en X y en Y, porque eso es lo que tengo acá, X y Y, pero eh, con coeficiente de usuario. Pero para que esto funcione, para que esto pueda funcionar de manera plena, de manera completa, sea una implementación completa, yo debo tener en cuenta que antes de querer modificar, yo debo crear los patrones de cargas asociados con esa definición. En donde entonces acá yo tengo estas dos líneas de código que lo que hacen es generarme dos patrones de carga. Uno sismo-x- perdón, espacio E030, donde este número 5 me representa al tipo de carga. Vamos a verlo. Por ejemplo, voy a copiar esto aquí en el API. Esto lo colocamos de esta manera y vamos a ir acá. ¿Ya? Load patterns, método de adicionar, y vemos que tiene esta estructura, este código, en donde estos dos últimos son opcionales, me dice. ¿Ya? Entonces, por acá tengo también un ejemplo de implementación en donde aquí yo tengo el nombre del caso del patrón de carga que yo quiero agregar, que de manera similar o de manera análoga también lo tengo acá. Tengo el nombre de mi patrón de carga y como segundo argumento tengo aquí y load pattern type, que dice acá live, ¿no? Pero esto, en el caso de Python, nosotros vamos a encontrarle su numeración. Entonces, para esto, vamos a ir acá, por ejemplo. Y aquí nosotros vamos a encontrar el número entero que le corresponde al tipo de carga que nosotros queremos implementar. Por ejemplo, yo quiero agregar carga sísmica, así que entonces aquí debo buscar lo que es sísmico. Y esto corresponde a la palabra quake que tenemos aquí. Y al frente tenemos el número que le corresponde, que es el número 5. ¿Ya? Entonces, así de esta forma es como se tiene esta implementación. Sismo X, solamente nombre, pero con esto le indicamos que corresponde a carga sísmica. Hacer esto aquí en Etaps sería como haber hecho esto, ¿no? He colocado sismo X y aquí en Type le he colocado Sismic, ¿no? Sismic. Esa acción la hemos realizado con esta línea de código. Luego para el otro igual, y de esa manera lo que hace es esto. Lo que hace es esto. Genera un patrón de carga con carga sísmica automática en None. ¿Ya? Y, a ver, disculpen la interrupción. Bueno, entonces, como mencionaba, siempre cuando nosotros ejecutemos estas líneas de código, estas dos, en Etaps se va a generar patrones de carga, pero con característica de None. Pero para nosotros, digamos que como que no nos sirve mucho, ¿no? No nos sirve casi de nada. A nosotros lo que nos serviría es hacer esto. Hacer esto y manipular por aquí y también por acá, ¿no? Hacer todo esto. Entonces, para conseguir eso, una vez que nosotros definimos esos patrones de carga, debemos editarlos con la edición de la base de datos. Y esto se consigue con todo esto, ¿ya? Teniendo cuidado de haber ingresado también toda esta información de manera adecuada, ¿ya? Entonces, así de esta forma, vamos a tener una implementación completa.
voy a limpiar la asignación que tengo acá. Perdón, es una definición. Y luego vamos a cerciorarnos por aquí que la tabla pues ya no la vamos a poder visualizar, ¿no? Ya no la vamos a poder visualizar. Toda tabla que está vacía ya no se visualiza. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. Aquí ya tengo esto de aquí en blanco también, o limpio originalmente como estaba. Tengo estos dos patrones de carga por defecto. Aquí en Load Cases tengo solamente estos tres, incluyendo el modal. Y vamos a ejecutar ahora el código. Me voy a asegurar de que la conexión a LETAPS está correcta. Y vamos a ejecutar la línea de código. Perdón, todo el fragmento de código. Aquí me dice que se está ejecutando. Y una vez que termina me va a salir esta ventana emergente que me va a dar información sobre el resultado de la implementación. Aquí debemos verificar que no tengamos ningún error. El número de errores es 0. Quiere decir que todo ha sucedido de manera correcta. Inclusive el número de warnings tampoco no tengo 0. Y información adicional que debamos saber, pues tampoco no tengo. Aquí tengo también en esta parte el resumen de la importación, o sea, de todo esto, de estos dos casos de carga, editados a partir de la definición de casos de carga sísmico estático, que me está diciendo que la tabla, Load Pattern Definition, Auto Seismic, User Coefficient, hay dos registros y los dos han sido leídos satisfactoriamente. Lo mismo también tenemos aquí para terminar, que es básicamente el mismo mensaje que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener en cuenta que eh, la implementación que nosotros hemos generado aquí ha sido correcta. Voy a aceptar y para corroborar, vamos aquí a LETAPS y voy a ir aquí a definiciones y aquí en Load Patterns ya vamos a poder apreciar las cargas sísmicas estáticas definidas. Si nosotros ingresamos aquí podemos visualizar exactamente lo mismo que tengo acá. Por ejemplo, este dice sismo en X. Tengo los tres checks aquí activados mediante texto acá. Están aquí. La excentricidad accidental del 5%. Aquí está. Bueno, los otros tres no que están acá también son estos de aquí desactivados. El coeficiente C, aquí está. Es todo esto. Y el K es 1.05. 1.05. Y el rango de aplicación desde la base hasta el piso 4, que también aquí está indicado. Y estos tres, como les había mencionado, pues van en nombre. Y luego veamos para el otro caso de carga. Entonces, como ustedes ven, pues tenemos exactamente igual. Aquí también igualito. Aquí los tres primeros están desactivados, tal y como se indica acá. Los otros tres activados, así como se indica aquí. Luego también acá, cortante en la base. También tenemos aquí el sub sobre R para nosotros y el factor K 1.235 y 1.235. Luego por aquí también base y piso 4, también igualito. Excentricidad accidental 5% y estos tres en none. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la manera correcta de realizar una implementación para definir de manera satisfactoria la fuerza sísmica estática ajustado a la normativa de sus países, porque esto ustedes lo pueden adaptar a la normativa del país en donde ustedes se encuentran. Esto ha sido todo lo que se les ha querido mostrar en esta oportunidad. Me despido hasta una próxima ocasión. Y para terminar, pues aquí también podríamos visualizarlo en esta tabla de esta manera. Ahí se ve toda la información que hemos ingresado. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden replicar lo mismo que hemos hecho aquí en este video y van a corroborar
todo lo que se ha mencionado aquí en esta sesión. Me despido hasta una próxima entrega. Muchas gracias a todos por su interés. Nos vemos.